Cuando Natalie Martín, de 18 años, se fue de vacaciones a la playa con sus amigos, nunca imaginó que la obsesión de su novio de la secundaria sería más mortal que el océano. Cuando la celebración de la graduación se convierte en tragedia, un pequeño pueblo se ve obligado a enfrentar una brutal realidad. A veces, el depredador más peligroso no es un extraño, sino aquel que dice amarte. Duncan Falls, Ohio, mayo de 2023. El pequeño pueblo junto al río, con una población de apenas 880 habitantes, pareció exhalar colectivamente cuando Philo High School lanzó al mundo a otra generación de graduados. Entre ellos estaba Natalie Martín, una joven de 18 años increíblemente hermosa, con ondulado cabello castaño y una risa contagiosa que todos recordaban. Sus fotos de graduación capturaban su espíritu vibrante, la cabeza inclinada hacia atrás en una carcajada genuina, los ojos iluminados con la promesa del futuro, los cordones dorados de honor contrastando con su toga azul marino. Natalie pasó sus últimos días en la guardería Little Sprouts con emociones encontradas. Los niños la adoraban, buscaban constantemente su atención con sus dibujos y cuentos. La pequeña Emma, de 3 años, la seguía como su sombra, mientras que el tímido Jackson reservaba sus raras sonrisas únicamente para Miss Natalie. Tenía un don natural con los niños, algo que la directora de la guardería, Susan, solía decir que no se podía enseñar. Aunque había sido aceptada en la Universidad de Ohio para estudiar ciencias ambientales en otoño, Natalie se encontraba cada día demorando su salida, memorizando los rostros de los niños y atesorando su inocente alegría. Susan había visto a muchas cuidadoras ir y venir, pero pocas con la comprensión intuitiva de Natalie hacia los niños. En su último viernes, Susan le regaló un álbum de recortes lleno de diminutas huellas de manos y sinceros dibujos hechos con crayones. El gesto provocó lágrimas inesperadas en Natalie, una prueba del vínculo que había formado y el impacto que había dejado, incluso a sus 18 años. Fuera del trabajo, el mundo de Natalie giraba en torno a los preparativos para el tan esperado viaje de último año a Myrtle Beach. Ella y otros 11 graduados habían pasado meses planeando y ahorrando para esta semana de libertad antes de que sus vidas adultas comenzaran de verdad. La casa en la playa estaba reservada, los autos asignados y las expectativas por las nubes. Para Natalie, cuyo amor por la naturaleza abarcaba desde los densos bosques de Ohio hasta el océano, que solo había visitado una vez antes, el viaje representaba no solo una celebración, sino también una exploración. Brooklyn Ferrell, su mejor amiga desde la escuela primaria, observaba estos preparativos con una mezcla de emoción y preocupación. Con su cabello rubio liso y su maquillaje meticulosamente aplicado, Brooklyn proyectaba una apariencia más pulida en comparación con la belleza natural de Natalie. Sin embargo, sus diferencias habían fortalecido su amistad en lugar de ser un obstáculo. Brooklyn había sido testigo de toda la tumultuosa relación de Natalie con Blake Linkis, desde su deslumbrante inicio en segundo año hasta el inquietante incidente en la fiesta de San Valentín de Tyler Mitchell y apenas 3 meses antes. La fiesta de San Valentín marcó un punto de inflexión que muchos de su grupo de amigos preferían olvidar. Lo que comenzó como una típica reunión adolescente, vasos rojos de solo, música atronadora, parejas perdiéndose en los rincones, terminó con Natalie tendida en el suelo, rodeada de vidrios rotos, con sangre escurriendo por su antebrazo donde un marco de fotos la había cortado. Blake, de pie sobre ella, con sus manos de luchador apretadas en puños, su rostro distorsionado en una expresión que asustó incluso a sus propios compañeros de equipo. Solo la intervención de Tyler evitó que la situación escalara aún más. Al día siguiente, Blake apareció en la puerta de Natalie con rosas y lágrimas, la primera de muchas disculpas que, con el tiempo, lograron desgastar su resistencia. A pesar de que Natalie insistía en que habían terminado para siempre en abril y que ahora eran solo amigos, los constantes mensajes de texto de Blake y sus coincidenciales apariciones en los lugares donde ella estaba contaban una historia diferente. Cuando Natalie y Brooklyn fueron al centro comercial de Sanesville a comprar trajes de baño, Blake envió un mensaje pidiendo ayuda para elegir ropa de playa. Cuando Natalie mencionó que tomaría un café con su madre en el centro, Blake apareció en la cafetería como si fuera por casualidad. Cada encuentro reforzaba la preocupación de Brooklyn sobre la semana que les esperaba en Myrtle Beach. Blake Linkis afrontaba la vida con la misma intensidad que llevaba al tapiz de lucha. Con su 1,80 m de estatura y la complexión sólida de un atleta dedicado, captaba la atención en cualquier habitación. Su cabello oscuro,
normalmente cortado al ras durante la temporada de lucha, había crecido ligeramente desde la graduación, suavizando sus rasgos fuertes pero no la intensidad en su mirada. Como estrella deportiva en Philo Ig, Blake disfrutaba de cierto estatus, los profesores pasaban por alto tareas no entregadas. Sus compañeros perdonaban sus ocasionales arrebatos y los reclutadores universitarios mostraban interés a pesar de sus calificaciones promedio. Su padre, William, un ex luchador que había criado a Blake solo desde que su madre se fue cuando él tenía 12 años, había observado con creciente preocupación la relación de su hijo con Natalie en los últimos 2 años. Después del incidente de febrero, William insistió en que Blake asistiera a terapia para el control de la ira, pero él solo acudió a 4 sesiones antes de poner excusas sobre el trabajo y conflictos de horario. El terapeuta llamó directamente a William para expresar su preocupación por la resistencia de Blake a hablar sobre sus patrones de relación y sus desencadenantes de ira. En el gimnasio del sótano, Blake canalizaba sus frustraciones a través del esfuerzo físico, exigiéndose hasta la extenuación día tras día. Las pesas le proporcionaban la resistencia que anhelaba. El ardor en sus músculos era un consuelo familiar en un mundo que cada vez le resultaba más confuso. Hablaba del viaje a la playa con un entusiasmo despreocupado ante su padre, insistiendo en que las cosas entre él y Natalie estaban bien ahora y que iban solo como amigos. La rigidez en su mandíbula y el brillo posesivo en sus ojos cuando mencionaba su nombre sugerían lo contrario. 3 días antes de la partida, los 12 viajeros se reunieron en Rivers Edge Diner para una última reunión antes del viaje. El restaurante, con su decoración de los años 50 y sus legendarios batidos, había sido su punto de encuentro durante toda la secundaria. Tyler Michey, el organizador no oficial del grupo, con su sonrisa fácil y su capacidad natural de liderazgo, confirmó los arreglos de conducción. 3 autos partirían a las 6 de la mañana del domingo. Natalie viajaría en la minivan de Josh con Ryan Davidson y ella, deliberadamente separada de Blake, quien iría en la SUV de Tyler. El disgusto mal disimulado de Blake ante esta noticia recorrió la mesa como una corriente eléctrica, aunque solo Brooklyn y unos pocos más lo notaron. Ryan Davidson, un estudiante transferido que se había acercado a Natalie durante un proyecto de biología en primavera, representaba todo lo que Blake no era: relajado, atento y seguro de sí mismo. Su cabello castaño claro y su actitud despreocupada le daban un aire de surfista californiano, a pesar de haber llegado desde Cincinnati. Su amistad con Natalie había sido una fuente particular de tensión en las últimas semanas de su relación con Blake, aunque ella insistía en que solo eran compañeros de laboratorio. Blake observaba cada una de sus interacciones con una mirada calculadora, registrando cada risa, cada roce casual en el brazo. La noche antes de la partida encontró a Natalie en su habitación de la infancia, empacando meticulosamente su maleta con nuevos trajes de baño, vestidos veraniegos y los artículos prácticos que Brooklyn inevitablemente olvidaría. Sus paredes aún reflejaban la evidencia de sus diversas pasiones: carteles de concienciación ambiental junto a flores silvestres prensadas y fotografías de viajes de caza con su padre. Su amor por la naturaleza abarcaba tanto la conservación como el conocimiento práctico del aire libre, una contradicción que confundía a algunos, pero que para ella tenía perfecto sentido. Su teléfono vibró repetidamente con mensajes del grupo de chat, compartiendo recordatorios de último minuto y avivando la emoción. Los mensajes privados de Blake llegaban por separado: preguntas casuales sobre qué estaba llevando, qué actividades quería hacer en Myrtle Beach, si estaba nerviosa por el largo viaje. Cada mensaje llevaba una carga implícita de expectativa que Natalie encontraba cada vez más asfixiante. Respondía con textos breves y amigables, manteniendo el delicado equilibrio que había establecido desde su ruptura, no lo suficientemente cercana como para darle esperanzas, pero tampoco tan distante como para provocar su temperamento. Mientras colocaba sus últimos objetos en la maleta, Natalie se detuvo frente a la fotografía enmarcada sobre su mesita de noche: el equipo de lucha de Philo High School tras el campeonato de conferencia, con Blake en el centro, su brazo firmemente rodeando sus hombros. Deslizó la foto boca abajo en un cajón, un pequeño acto de independencia que, en ese momento, le pareció significativo. En su propia habitación al otro lado del pueblo, Blake miraba fijamente su teléfono, analizando el tono y el tiempo de respuesta de los mensajes de Natalie, buscando significados ocultos en sus respuestas breves. La idea de pasar 7 días en la playa, viéndola interactuar con sus amigos, particularmente con Ryan,
le llenaba de una energía inquieta que ni siquiera su agotador entrenamiento había disipado. Tenía planes para este viaje, oportunidades para recordarle a Natalie la conexión que una vez compartieron, momentos para recuperarla. Sería paciente, estratégico. Después de todo, nadie entendía a Natalie como él. Nadie lo haría jamás. Mientras Duncan Falls se sumía en la oscuridad de aquella cálida noche de mayo, 12 jóvenes recién graduados se fueron a dormir con visiones de olas del océano y una libertad recién descubierta. Ninguno podía prever que, para uno de ellos, esas serían sus últimas noches con vida, o que lo que comenzó como una celebración de finales y comienzos terminaría en sangre y tragedia en una playa de Carolina del Sur. La caravana partió de Duncan Falls al amanecer del 4 de junio de 2023. 3 vehículos llenos de regalos de graduación, maletas sobrecargadas y la energía inagotable de un grupo de jóvenes de 18 años embarcándose en su primera aventura sin la supervisión de sus padres. La niebla se aferraba al valle del río Ohio mientras los motores arrancaban y los últimos abrazos se intercambiaban con padres de ojos soñolientos. Natalie se acomodó en el asiento trasero de la minivan de Joss, junto a Ryan Davidson. Mientras se alejaban de Miller's Gas Station, atrapó la mirada de Blake desde la SUV de Tyler. Su expresión era cuidadosamente neutral, a pesar de que sus nudillos blancos delataban la fuerza con la que sostenía su botella de agua. No era la primera vez que veía esa mirada, una máscara controlada ocultando emociones turbulentas. Había aparecido cuando bailó con Drew en el baile de bienvenida de tercer año, cuando prefirió estudiar con su grupo de química en lugar de asistir a un combate de lucha libre de Blake, cuando mencionó que había solicitado ingreso a universidades fuera de Ohio. Los 500 kilómetros de viaje se extendían ante ellos como un libro abierto. Ella, encargada de la música en la minivan de Joss, llenó el vehículo con indie rock y algunas canciones nostálgicas que los hicieron cantar a coro. Desde el espejo retrovisor, Joss observaba a Natalie relajarse poco a poco, la tensión con la que había partido disipándose con cada milla que los alejaba de Duncan Falls. 2 horas después, se detuvieron en un área de descanso en Virginia Occidental. Blake se dirigió directamente hacia Natalie, apareciendo a su lado antes de que ella siquiera cerrara la puerta de la minivan. «Te hice café», dijo, extendiéndole un vaso de cartón negro, con una cucharada de azúcar. El gesto transportó a Natalie a los primeros días de su relación, en segundo año, cuando Blake había memorizado su pedido de café, su horario de clases, sus canciones favoritas. En aquel entonces le había parecido romántico, ahora se sentía asfixiante. «Gracias», respondió, aceptando el vaso mientras mantenía la distancia. La atención de Blake a los detalles había sido su cualidad más encantadora. Recordaba cumpleaños, aniversarios, preferencias. Para su 6º mes juntos, había recreado su primera cita hasta en el mismo puesto del River's Edge Diner. El día de San Valentín, antes de que todo se desmoronara, había cubierto su habitación con sus flores silvestres favoritas, trillium y campanillas azules, que de alguna manera había encontrado en pleno febrero. Pero esa misma intensidad se había transformado en algo más pesado después del primer año de relación. Sus mensajes de texto pasaron de dulces recordatorios a interrogatorios constantes sobre su paradero. Su atención se volvió posesiva, aparecer sin previo aviso en su trabajo, cuestionarla sobre sus compañeros de clase varones, revisar su teléfono mientras dormía. El incidente en la fiesta de San Valentín no había surgido de la nada. Fue la culminación de un patrón, el punto de quiebre tras meses de una escalada silenciosa. A medida que el viaje continuaba, las millas recorridas se entrelazaban con los recuerdos de Natalie. Blake en las gradas de cada partido de voleibol, incluso cuando se jugaban a horas de distancia. Blake esperándola en su auto fuera de su casa cuando no respondía sus mensajes lo suficientemente rápido. Blake llorando después de arrebatos de celos, seguidos de periodos de devoción extrema que la hacían cuestionar sus propias preocupaciones. Al caer la tarde, la caravana cruzó la frontera con Carolina del Sur. El aire se tornó más espeso con la humedad, las palmeras comenzaron a aparecer a lo largo de la carretera y la emoción reemplazó cualquier reflexión. Cuando finalmente llegaron a la casa en la playa en North Myrtle Beach, los 3 vehículos estallaron en vítores agotados. El alquiler superó sus expectativas, una espaciosa casa de 2 pisos con 4 habitaciones, una gran sala común y un balcón en el segundo piso con vistas parciales del océano entre los edificios vecinos. Después de una caótica carrera para reclamar camas, el grupo corrió hacia la playa,
incapaz de resistir el llamado hipnótico de las olas a pesar del cansancio del viaje. Solo Blake se quedó atrás, desempacando metódicamente, sus movimientos deliberados mientras colocaba sus artículos de aseo en el baño adyacente a la habitación donde Natalie se alojaría. Desde el balcón del segundo piso, la observó sumergirse en el Atlántico con sus amigos, notó cómo reía cuando Ryan la levantó y la hizo girar en el agua poco profunda, registró cada toque casual entre ellos. Su primera noche marcó el ritmo de las vacaciones. Agotados por el viaje y la natación, pidieron pizza y se esparcieron por la sala, planificando la semana. Blake se posicionó cerca de Natalie en el sofá seccional, lo suficientemente próximo para que ella sintiera su presencia, pero sin tocarla, con cada comentario cuidadosamente alineado con sus intereses. ¿Recuerdas el acuario del que hablamos?, preguntó cuando discutían las excursiones. El que tiene el centro de rehabilitación de tortugas marinas. Natalia sintió con rigidez, recordando la conversación de meses atrás, cuando planearon el viaje, cuando aún estaban juntos, cuando Blake le sostuvo la mano y describió el lugar con tanto entusiasmo que ella se lo imaginó a su lado, como una pareja feliz compartiendo la experiencia. El segundo día trajo su primer verdadero conflicto. Mientras el grupo se preparaba para una mañana en la playa, Blake se acercó a Natalie con protector solar en la mano. «Te cubro la espalda», ofreció, con la botella ya abierta. «Estoy bien», respondió Natalie, girándose hacia Brooklyn. «¿Puedes ayudarme con las partes que no alcancé?». El rechazo flotó en el aire, pequeño pero significativo. El rostro de Blake se oscureció momentáneamente antes de forzar una sonrisa y alejarse. Durante el día, se mantuvo en la órbita de Natalie, lo bastante cerca para escuchar sus conversaciones, para vigilar con quien hablaba, para insertarse en la charla cuando veía la oportunidad. Esa noche, mientras la mayoría del grupo salía por helado, Blake la acorraló en la cocina. «¿Alguna vez vamos a hablar de nosotros?», preguntó, bloqueándole sutilmente el paso. «Sobre intentarlo de nuevo». «No hay nada de qué hablar», respondió Natalie, su voz baja pero firme. «Terminamos, Blake. Y fue por buenas razones». «La gente comete errores», insistió, acercándose. «He cambiado. Este viaje podría ser un nuevo comienzo para nosotros». La conversación terminó cuando Tyler y Jason regresaron antes de lo esperado, pero las palabras de Blake quedaron flotando en el aire. «Nosotros», «nuestro», un lenguaje que sugería una relación que solo existía en su mente. El punto de quiebre llegó la tercera noche, durante la cena. En un restaurante de mariscos con vista al paseo marítimo, el teléfono de Natalie vibró repetidamente con mensajes. Cada vez que sonreía a la pantalla, la postura de Blake se tensaba, sus nudillos se volvían blancos alrededor del tenedor. «Alguien es popular esta noche», comentó Brooklyn, notando su reacción. «Es Mike, de mi programa de ciencias ambientales», explicó Natalie. «Está haciendo una pasantía en Charleston este verano». La mención de un nombre masculino desconocido transformó la expresión de Blake. Lo que antes era un celos latente se cristalizó en algo más duro, más frío. Durante el resto de la cena, sus ojos apenas se apartaron del teléfono de Natalie, observando cada notificación con una tensión creciente. Cuando regresaron a la casa, la mayoría se reunió para ver una película, pero Blake desapareció en la playa, su figura tragada por la oscuridad. Desde el balcón, Brooklyn y Natalie lo vieron alejarse. «No me gusta esto», murmuró Brooklyn. «La forma en que miró cuando mencionaste a Mike». «Son solo mensajes de un compañero de clase», suspiró Natalie. «No puedo dejar de vivir mi vida solo por cómo Blake pueda reaccionar». Pero esa noche, Natalie se despertó a las 2 de la mañana y notó que la puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta. Aunque recordaba haberla cerrado antes de dormir, se convenció a sí misma de que podría haber sido el aire acondicionado. No fue hasta la mañana siguiente que descubrió que su teléfono había desaparecido de la mesita de noche. Después de una búsqueda frenética, Tyler lo encontró atrapado entre los cojines del sofá, un lugar donde Natalie no lo había dejado. Revisar sus mensajes reveló la inquietante verdad. Mensajes nocturnos a Mike que ella nunca había enviado, palabras posesivas escritas en su nombre. «Probablemente debería mencionar que estoy con alguien y tal vez deberías dejar de escribirme tanto». Cuando se los mostró a Brooklyn, un destello de miedo genuino cruzó el rostro de Natalie. «Revisó mi teléfono», susurró. «Está fingiendo ser yo». Esa tarde, mientras las nubes de tormenta se acumulaban, tanto literal como figuradamente, sobre su paraíso en Myrtle Beach,
Blake se acercó a Natalie en la playa con una aparente ofrenda de paz, sus bocadillos favoritos, cuidadosamente dispuestos en una canasta de picnic, una sonrisa vacilante en su rostro que nunca llegó a sus ojos. El simple gesto tenía matices inquietantes, pruebas de lo atento que seguía estando a sus preferencias, de lo desesperadamente aferrado que estaba a una relación que solo existía en su mente. Mientras sus amigos jugaban en las olas, ajenos a la creciente tensión entre ellos, Blake se inclinó más cerca de Natalie. Necesitamos hablar sobre Mike, dijo en voz baja. No creo que sea bueno para ti. La oleada de posesividad en sus palabras envolvió a Natalie como la marea creciente, gradual, persistente e increíblemente difícil de escapar. La noche del 5 de junio de 2023 cayó sobre Myrtle Beach con un manto de aire húmedo que se aferraba a la piel como el arrepentimiento. Dentro de la casa de alquiler frente al mar, 12 amigos se preparaban para salir a Surge, un club local conocido por su política indulgente con las identificaciones y su pista de baile vibrante. Natalie Martín estaba sentada al borde de la cama, masajeándose las sienes mientras un dolor de cabeza se instalaba detrás de sus ojos. No tienes que ir si no te sientes bien, dijo Brooklyn, deteniendo la aplicación de su maquillaje para observarla con preocupación. Natalie hizo una mueca cuando una carcajada estalló desde la planta baja. Creo que necesito saltarme esto. Esta migraña está empeorando. Cuando el grupo se reunió en la sala, Natalie anunció su decisión de quedarse. Blake Linky se ofreció de inmediato a quedarse con ella. Me aseguraré de que esté bien, insistió, ignorando la mirada recelosa de Brooklyn. No necesito un niñero, protestó Natalie con debilidad, pero su tez pálida y su expresión de dolor socavaban su determinación. Después de una breve discusión que Natalie no tenía la energía para sostener, el arreglo quedó decidido. El grupo partió en un torbellino de perfume y emoción, dejando a Blake y Natalie solos en la casa, que de repente se sintió demasiado silenciosa. Deberías acostarte, sugirió Blake, siguiéndola de cerca mientras subía las escaleras. ¿Puedo traerte algo? Solo necesito dormir, murmuró Natalie, cerrando la puerta del dormitorio con firmeza entre ellos. Una vez sola, tragó 2 analgésicos, se puso unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes y le envió un mensaje a Brooklyn. Ya estoy en la cama, puerta cerrada con llave. No te preocupes. La respuesta llegó rápidamente. Mantén tu teléfono cerca. Escríbeme si necesitas algo. Natalie cayó en un sueño inquieto, sin saber que, en la planta baja, Blake estaba sentado en el último escalón de la escalera, desplazándose por fotos antiguas de su relación. Cada imagen profundizaba su convicción de que pertenecían juntos, Natalie con su chaqueta universitaria en el partido de bienvenida, ambos riendo en la nieve durante su viaje de esquí, su cabeza apoyada en su hombro en el baile de graduación. 2 años de recuerdos que él se negaba a aceptar que habían terminado. Alrededor de la medianoche, escuchó que Natalie se movía. Subió las escaleras en silencio y se detuvo frente a su puerta antes de probar con cuidado el pomo, cerrado con llave. Sacando un clip de su bolsillo, un truco aprendido en incontables videos de YouTube y practicado en casa, manipuló con cuidado el mecanismo hasta que cedió. La habitación estaba oscura, excepto por la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas delgadas. Natalie dormía de lado, su cabello castaño derramándose sobre la almohada, un brazo extendido hacia su teléfono en la mesita de noche. Blake la observó respirar, sus emociones oscilando entre adoración y resentimiento. Cuando se sentó en el borde de la cama, el movimiento la despertó. Los ojos de Natalie se abrieron de golpe, la confusión transformándose rápidamente en alarma. «¿Blake? ¿Qué estás? ¿Cómo entraste aquí? Necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Sobre nosotros, sobre nuestro futuro». Natalie se enderezó en la cama, completamente alerta a pesar del dolor de cabeza. «No hay un nosotros, no hay futuro. He sido clara». «No dices eso en serio», insistió Blake, intentando tomar su mano. «Somos perfectos juntos, todos lo dicen». Natalie se apartó, moviéndose hacia el otro lado de la cama. «Necesito que te vayas. Ahora». «Vi los mensajes de Mike», continuó Blake, como si ella no hubiera hablado. «Él no te conoce como yo». 2 años, Natalie. 2 años de mi vida te he dado. ¿Dado? La ira anuló momentáneamente su miedo. «Tú no me posees, Blake». «Ese siempre ha sido el problema». Su expresión se endureció. «¿Es por Ryan? ¿Estás con él ahora?» «Esto no es sobre nadie más», dijo Natalie, estirando la mano hacia su teléfono. «Esto es sobre ti»,
negándote a aceptar que no quiero estar contigo. Blake se movió más rápido de lo que ella esperaba, sujetándole la muñeca antes de que pudiera alcanzarlo. No lo dices en serio, no puedes decirlo en serio. El forcejeo fue breve pero intenso, Natalie intentando liberarse, Blake apretando su agarre, ambos susurrando con ira hasta que sus voces se convirtieron en palabras cortantes. Me estás lastimando, jadeó Natalie, intentando zafarse. Nunca te haría daño, insistió Blake, incluso cuando sus dedos se clavaban más profundo. Te amo. Siempre te he amado. Esto no es amor, espetó Natalie. Es obsesión, es control. Déjame ir. Con un último esfuerzo, se soltó y tropezó hacia la puerta. Blake se lanzó tras ella, tomándola de los hombros y girándola para enfrentarla. No puedes dejarme, su voz se quebró con emoción. Todos me dejan. Mi mamá me dejó. Tú prometiste que no me dejarías. Eso fue antes, susurró Natalie, con el miedo creciendo en su pecho al reconocer el destello peligroso en sus ojos, el mismo que había visto en la fiesta de Tyler en febrero. Blake, me estás asustando. Solo quiero que escuches, suplicó él, acorralándola contra la pared. Que entiendas cuánto te necesito. Lo que ocurrió después fue un torbellino de movimiento y emoción. Cuando Natalie intentó apartarlo, las manos de Blake encontraron su garganta. ¿Para detenerla? ¿Para silenciarla? Tal vez ni él lo sabía. Su agarre, perfeccionado por años de entrenamiento en lucha, se cerró con una terrible precisión. Te amo, repitió, las lágrimas resbalando por su rostro mientras las fuerzas de Natalie se desvanecían. ¿Por qué no puedes amarme también? Natalie luchó desesperadamente, arañando sus manos, pateando contra la pared, los golpes resonando en la casa vacía sin que nadie los escuchara. Sus ojos, abiertos con terror e incredulidad, se encontraron con los de él mientras la presión aumentaba. Le tomó menos de 4 minutos a Natalie Martín morir. 4 minutos en los que Blake Linkis pasó de ser un adolescente obsesionado a un asesino, su amor enfermizo alcanzando su trágico e inevitable desenlace. Cuando todo terminó, cuando Natalie yacía inmóvil en el suelo de la habitación, Blake se quedó junto a ella hasta el amanecer, abrazando su cuerpo que se enfriaba, susurrándole disculpas y declaraciones de amor que ya no tenían a quién llegar. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana, iluminando la terrible realidad que había creado, Blake finalmente tomó el abrecartas decorativo sobre la cómoda y lo hundió en su propio pecho. Un intento desesperado y fútil de seguir a Natalie en la oscuridad, pero la muerte lo rechazó, al igual que Natalie lo había hecho. La mañana del 6 de junio de 2023 comenzó como cualquier otra en la casa de alquiler en la playa. La luz del sol se filtraba por las ventanas, el sonido distante de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire, y el aroma del café recién hecho impregnaba la cocina, donde Tyler y Josh debatían sobre las opciones de desayuno. La tranquilidad se hizo añicos exactamente a las 9:07 de la mañana, cuando Blake Linkis tropezó escaleras abajo, su camiseta blanca empapada en sangre, gritando palabras que perseguirían al grupo para siempre. Natalie no despierta, no despierta. Su voz, cargada de desesperación cruda, paralizó a todos. Brooklyn, quien había pasado la noche en el sofá después de encontrar la puerta de la habitación cerrada, fue la primera en reaccionar. Subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo el rastro de gotas de sangre hasta la puerta abierta del dormitorio. Lo que encontró dentro desafió toda comprensión. Natalie yacía en el suelo junto a la cama, su piel cenicienta, su camiseta torcida, moretones oscuros rodeando su cuello como un collar macabro. El grito de Brooklyn hizo que los demás corrieran escaleras arriba. «Llamen al 911», gritó Tyler, cayendo de rodillas junto a Natalie. Había tomado un curso de salvavidas el verano anterior, por lo que de inmediato buscó un pulso. Nada. Comenzó con presiones torácicas mientras Sophie, con las manos temblorosas, intentaba marcar en su teléfono. «Ya está fría», dijo Tyler tras unos segundos, su voz vacía ante la creciente realidad del horror. «Lleva horas así». Megan empujó a los demás para acercarse, su entrenamiento de primeros auxilios activándose automáticamente. Le inclinó la cabeza para intentar hacer respiración de rescate, pero se detuvo de golpe. «¿La lividez?», susurró, notando la decoloración violácea en la espalda de Natalie, donde la sangre se había asentado. «Y el rigor, murió anoche». Blake permanecía en un rincón, tambaleándose levemente, la sangre manando entre sus dedos donde presionaba su herida en el pecho. «Intenté salvarla», murmuró,
su mirada perdida. Intenté unirme a ella. El aullido de las sirenas rompió el caos. Jason y Drew agarraron a Blake cuando intentó volver al lado de Natalie, un breve forcejeo que terminó con los tres estrellándose contra la cómoda. Para cuando la policía del condado de Howry entró en la casa a las 9:23 de la mañana, el dormitorio se había convertido en un cuadro de dolor y confusión. 11 adolescentes en distintos estados de shock y una chica muerta cuyo viaje de graduación había terminado en una tragedia inimaginable. Los paramédicos confirmaron lo que el grupo ya sabía. Natalie Martin llevaba entre 8 y 10 horas fallecida. Dirigieron su atención a Blake, cuya herida resultó ser superficial a pesar de la gran cantidad de sangre. El abrecartas había rozado una costilla, sin alcanzar órganos vitales. ¿Qué pasó aquí?, preguntó la detective Alisa Ramírez, su mirada experimentada analizando la escena con precisión. 11 voces intentaron responder al mismo tiempo, hasta que Tyler dio un paso adelante, asumiendo el rol de líder como siempre lo había hecho en el grupo. Relató la noche anterior, la migraña de Natalie, Blake quedándose con ella, el regreso tardío del grupo del club, la puerta cerrada con llave. La detective Ramírez ordenó a sus oficiales separar a los testigos. En la cocina, Brooklyn fue interrogada por una oficial, sus palabras saliendo entre sollozos. Él estaba obsesionado con ella, insistió. Terminaron hace meses, pero él no lo aceptaba. Le robó el teléfono, fingió ser ella en mensajes. La seguía a todas partes. En la sala de estar, Josh relató el incidente de febrero en la fiesta de Tyler, mientras que en el piso de arriba, los técnicos forenses fotografiaban las marcas en el cuello de Natalie, las sábanas revueltas, y el rastro de gotas de sangre que conducía al baño, donde Blake aparentemente se había apuñalado horas después de su muerte. Para Blake, el interrogatorio tuvo lugar en la ambulancia, mientras los paramédicos trataban su herida. Sedado y semiconsciente, sus declaraciones fluctuaban entre confesión y negación. Ella no quería escuchar, murmuró. Solo quería que me escuchara. Para el mediodía, la casa de playa se había convertido en una escena del crimen completamente procesada. Cintas amarillas rodeaban la propiedad, turistas curiosos se reunían en el perímetro, y en el interior, los especialistas forenses recolectaban muestras, tomaban medidas y construían la narrativa científica de las últimas horas de Natalie Martin. Las pruebas contaban una historia clara. El patrón de moretones en su cuello coincidía con las manos de Blake, las distintivas huellas de los pulgares en su tráquea, las marcas de los dedos envolviendo su nuca. Las heridas defensivas en sus brazos y manos demostraban que había luchado desesperadamente por su vida. Pero la prueba más condenatoria de todas, las muestras de piel bajo sus uñas proporcionaban ADN que coincidía de manera concluyente con su exnovio. A las 2:17 de la tarde, mientras el cuerpo de Natalie era retirado de la casa en una bolsa negra con cierre, la detective Ramírez colocó formalmente a Blake Linkis bajo arresto. Todavía vistiendo ropa de hospital tras el tratamiento de su herida, Blake no ofreció resistencia mientras los oficiales le aseguraban las esposas en las muñecas. Blake Linkis, quedas arrestado por el asesinato de Natalie Martin, declaró Ramírez, su voz resonando en la calle, ahora en silencio. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá y será usado en tu contra en un tribunal de justicia. Cuando la patrulla se alejó de la acera, Blake miró fijamente la casa de playa, su expresión indescifrable. Adentro, 11 adolescentes se aferraban unos a otros, consumidos por un dolor aturdido, su celebración de graduación transformada en una pesadilla despierta. Brooklyn sostenía el coletero favorito de Natalie, encontrado en el mostrador del baño, un pequeño objeto ordinario, ahora cargado de un peso insoportable. Mientras tanto, Myrtle Beach seguía su ritmo turístico habitual, niños construyendo castillos de arena, parejas caminando de la mano, música flotando desde los bares frente al mar. Pero para los amigos de Natalie Martin, el mundo se había detenido a las 9:07 de esa mañana, cuando sus futuros se dividieron irrevocablemente en un antes y un después. La noticia del asesinato de Natalie Martin viajó las 500 millas desde Myrtle Beach hasta Duncan Falls con una velocidad devastadora. Para la noche del 6 de junio de 2023, el pequeño pueblo de Ohio se encontraba en el centro de una tragedia incomprensible. Lazos amarillos, el color favorito de Natalie, comenzaron a aparecer en buzones y barandillas de los porches, un testimonio silencioso del dolor colectivo. En el centro de detención del condado de Howry, Blake Linkis se sentó solo en una celda de aislamiento,
mientras la gravedad de sus acciones se filtraba lentamente a través de la niebla del shock y la adrenalina. El mono naranja de la cárcel colgaba suelto en su cuerpo, y bajo el cuello del uniforme se veía la venda elástica donde el personal médico había tratado su herida autoinfligida. Su primer visitante no fue su padre, sino un abogado de oficio, quien le informó que su padre estaba conduciendo toda la noche para llegar a Carolina del Sur. La fiscalía ya ha indicado que buscarán los cargos más severos, explicó el abogado, observando la expresión vacía de su joven cliente. Asesinato en primer grado con premeditación y alevosía. La voz de Blake, cuando finalmente habló, sonó extraña incluso para él mismo. No quería hacerle daño. El abogado suspiró, habiendo escuchado la misma negación de innumerables acusados. La evidencia preliminar sugiere estrangulamiento manual, Blake. Eso no es un momento de impulso. Se necesita aplicar presión sostenida durante varios minutos. La descripción clínica lo hizo entrar en espiral hacia la realidad absoluta de lo que había hecho. Sus manos de luchador, las mismas que alguna vez acariciaron el rostro de Natalie, jugaron con su cabello, entrelazaron sus dedos con los de ella, le habían arrebatado la vida. Pasó esa noche alternando entre sollozos que resonaban en los pasillos del centro de detención y periodos de inmovilidad catatónica. En Myrtle Beach, los 11 amigos restantes fueron reubicados en un hotel por los servicios de atención a víctimas, mientras la casa de playa seguía precintada como escena del crimen. Se acurrucaron juntos en habitaciones contiguas, en estado de shock y negación. Sus padres comenzaron a llegar durante la noche, ojos hinchados por los vuelos de emergencia y los viajes desesperados, sus rostros marcados por el terror de darse cuenta de lo rápido que pueden perderse los hijos. En la cama de una de las habitaciones del hotel, Brooklyn, con las piernas cruzadas, estaba rodeada por Tyler, Sophie y Diane, desmenuzando cada señal de advertencia que había notado en el comportamiento de Blake. Cada recuerdo ahora llevaba el peso insoportable de la retrospectiva. Debía haberle dicho a alguien cuando le robó el teléfono, susurró Brooklyn, su voz rota de tanto llorar. Debí obligarla a volver a casa antes. Esto no es tu culpa, insistió Tyler, aunque su propia mirada reflejaba la misma culpa. Todos vimos fragmentos. Ninguno los unió a tiempo. En la habitación de al lado, los detectives realizaban entrevistas de seguimiento, construyendo una línea de tiempo que revelaría el horror completo de aquella noche. Según la temperatura corporal y la lividez, el médico forense estimó que Natalie murió entre la 1 y las 3 de la mañana, horas antes de que el grupo descubriera lo sucedido, horas durante las cuales Blake permaneció con su cuerpo sin vida. El amanecer sobre el Atlántico trajo una belleza cruel, mientras William Linkis llegaba al centro de detención, su rostro demacrado tras la noche entera conduciendo y la realidad incomprensible que ahora enfrentaba. El entrenador de lucha y obrero de construcción que había criado a su hijo solo desde que la madre de Blake los abandonó, ahora se encontraba frente a una tragedia inimaginable. Su breve visita con Blake terminó con ambos en lágrimas, atados por la sangre, pero separados por acciones que nunca podrían deshacerse. En Duncan Falls, Susan, de la guardería Little Sprouts, colocó un oso de peluche en la silla vacía de Natalie, intentando explicar a los niños confundidos por qué su maestra favorita no volvería. Emma, la niña de 3 años que seguía a Natalie como su sombra, seguía preguntando cuándo regresaría. Cada pregunta perforaba el corazón de Susan una y otra vez. En Philo y School, consejeros de duelo organizados apresuradamente ocuparon la biblioteca, brindando apoyo a los estudiantes de verano y al personal, quienes aún luchaban por asimilar que 2 de sus recién graduados, una muerta, otro acusado de asesinato, se habían convertido en noticia nacional. El director Harrison reunió al cuerpo docente para una reunión de emergencia, donde la conmoción compartida era palpable mientras se preparaban para el inevitable asedio mediático. Recuerden, ambos fueron nuestros estudiantes, advirtió Harrison. Ambos formaban parte de nuestra comunidad. Debemos apoyar a la familia de Natalie, pero también recordar que Blake era un joven problemático que pasó por estos pasillos. El 8 de junio, 2 días después del descubrimiento del cuerpo de Natalie, Blake Linkis compareció para su audiencia de fianza en la corte del condado de Howry. De pie ante la jueza Eleanor Simmons, llevaba grilletes, su padre sentado directamente detrás de él. Al otro lado de la sala, las sillas reservadas para la familia de Natalie permanecieron vacías. Sus padres habían solicitado que su declaración fuera leída, incapaces de enfrentar al asesino de su hija. El fiscal adjunto, Marcus Jenkins, leyó sus palabras en la sala silenciosa. Él nunca,
jamás debería volver a ser libre, y mucho menos estar vivo para saborear y sentir la libertad después de 3 semanas, cuando él arrebató a nuestra hermosa hija de este mundo. Cualquiera que piense diferente debería sentirse verdaderamente avergonzado de sí mismo. La defensa argumentó a favor del arresto domiciliario, citando su edad, la falta de antecedentes penales y sus fuertes lazos con la comunidad. La jueza Simmons escuchó ambas partes antes de fijar la fianza en 150,000 pesos, una decisión que no satisfizo a ninguno de los lados. El acusado entregará su pasaporte, firmará una renuncia a la extradición y usará un monitor GPS en todo momento, ordenó la jueza. No tendrá contacto con la familia de la víctima ni con ningún testigo de estos hechos. Cuando junio se convirtió en julio, la distancia física entre Myrtle Beach y Duncan Falls no hizo nada para separar a las comunidades del trauma compartido. Los 11 amigos que presenciaron las consecuencias del acto de Blake regresaron a Ohio transformados para siempre, cargando un peso colectivo que ningún adolescente debería soportar. Brooklyn no podía dormir, atormentada por la idea de lo que habría pasado si hubiera insistido en revisar a Natalie antes. Ryan Davidson, cuya amistad con Natalie había despertado los celos de Blake, renunció a sus planes universitarios, postergando su admisión en la Universidad de Ohio, la misma que Natalie y Blake habían planeado asistir. En la granja de la familia Davidson, a las afueras de Duncan Falls, el certificado verde de educación en casa de Natalie aún colgaba en la pared junto al de su padre. Su madre no pudo obligarse a empacar los libros de ciencias ambientales que Natalie había resaltado para su lectura de verano. Su habitación quedó intacta, convertida en un santuario para una vida que quedó incompleta. William Linkis vendió su casa en menos de un mes, incapaz de soportar las reacciones mixtas de la comunidad, que oscilaban entre la simpatía y la condena. Él y Blake se mudaron a la casa de su hermana en Pensilvania mientras esperaban el juicio, el monitor GPS en su tobillo un recordatorio constante de los límites que nunca podría cruzar. Cuando el verano se desvaneció en otoño, 2 asientos vacíos en la orientación universitaria de primer año en la Universidad de Ohio atestiguaban en silencio los sueños truncados. En Duncan Falls, los lazos amarillos se desvanecieron con el tiempo, pero permanecieron en su lugar, una comunidad incapaz de olvidar, incapaz de comprender, y marcada para siempre por el trágico desenlace de lo que debería haber sido una celebración de nuevos comienzos. Las hojas de otoño cayeron sobre la tumba de Natalie Martin con persistencia silenciosa durante el otoño de 2023. Su lápida, un simple marcador de granito con flores silvestres grabadas, se convirtió en un lugar de peregrinación para los residentes de Duncan Falls que buscaban encontrar sentido en lo inexplicable. Sus padres, Michael y Diana Martin, visitaban a diario al principio, luego semanalmente, mientras el duelo se instalaba en sus huesos como artritis, crónico, doloroso y, en última instancia, incurable. En la guardería Little Sprouts, los niños dejaron de preguntar por Miss Natalie con el tiempo, sus mentes jóvenes adaptándose a su ausencia de una manera que los adultos no podían. Solo Emma, ahora de 4 años, continuó colocando dibujos en una carpeta especial que insistía en que era para cuando Natalie vuelva. Susan, la directora, no tuvo el valor de corregir a la niña. El engranaje de la justicia se movió con una lentitud exasperante. Blake Linkis permaneció bajo arresto domiciliario en la casa de su tía en Pensilvania, con un monitor GPS en el tobillo que le recordaba constantemente los límites que ya no podía cruzar. Sus días transcurrían entre sesiones de terapia en línea, reuniones con su equipo de defensa y largos silencios bajo la mirada atenta y preocupada de su tía. Para Navidad, lo que había comenzado como un caso aparentemente simple se volvió cada vez más complejo. Los informes forenses confirmaron que la causa de muerte fue estrangulamiento manual, con ADN de Natalie encontrado bajo las uñas de Blake y su ADN en el cuello y la ropa de ella. Sin embargo, el equipo de defensa comenzó a construir un argumento de locura temporal, citando el historial de comportamiento posesivo y la inestabilidad emocional de Blake como prueba de problemas de salud mental subyacentes en lugar de malicia premeditada. Durante el verano y el otoño de 2024, ambos equipos legales prepararon sus casos con meticulosa atención. La fiscalía construyó una narrativa de control creciente y asesinato calculado, mientras que la defensa reunió testigos expertos que testificarían sobre el desarrollo cerebral en adolescentes, respuestas al trauma y capacidad disminuida. El mayor desafío para la defensa surgió en noviembre de 2024, cuando la jueza Simmons dictaminó que las declaraciones de Blake a los paramédicos serían admisibles en el juicio. En los momentos posteriores al descubrimiento,
mientras los paramédicos trataban su herida autoinfligida, Blake había murmurado frases incriminatorias. Ella no quería escuchar y solo quería que me escuchara. Esas 7 palabras, registradas en los informes de los técnicos de emergencias, socavaban los intentos de argumentar que había actuado de manera inconsciente o en un estado de ruptura temporal con la realidad. Para la familia Martín, cada avance legal reabría heridas que nunca sanaban por completo. Diana Martín renunció a su trabajo como profesora, incapaz de enfrentarse a las aulas que le recordaban a la hija que nunca llegaría a graduarse de la universidad. Michael se aisló en su cabaña de casa durante semanas, su personalidad extrovertida reemplazada por un silencio ensimismado. Solo su dolor compartido los mantenía unidos, junto con la comunidad que continuaba apoyándonos. Brooklyn Farrell fue quizá la que cambió de manera más visible. La adolescente antes preocupada por la moda y su apariencia ahora perseguía una carrera en psicología forense con una determinación implacable, eligiendo cursos e internados enfocados en comprender la psicología de la violencia en las relaciones íntimas. Ignoré las señales una vez, explicó Brooklyn a su asesor académico. No volveré a hacerlo. Al comenzar el 2025, la Corte del Condado de Howry se preparaba para el que, sin duda, sería su caso más mediático del año. Tras múltiples retrasos y mociones procesales, la jueza Simmons fijó la fecha final del juicio para el 10 de febrero de 2025, casi 2 años después de que la vida de Natalie Martín terminara en un viaje a la playa que debía haber sido una celebración de nuevos comienzos. Durante la semana previa al juicio, Duncan Falls se sumió en un silencio solemne. Los lazos amarillos, que habían sido reemplazados por versiones más resistentes, ondeaban en los vientos invernales. En Philo y School, la vitrina de trofeos ahora incluía una pequeña placa conmemorativa junto a la foto del equipo de lucha campeón de la conferencia, una incómoda yuxtaposición entre el logro y la tragedia. William Linky se mudó a un hotel cerca del tribunal, preparándose para presenciar el juicio que decidiría el destino de su hijo. Blake, ahora de 20 años y notablemente más delgado que el atleta que una vez dominó los torneos de lucha, fue trasladado al centro de detención del condado de Howry para esperar el juicio. El monitor GPS, que había rastreado sus movimientos durante 20 meses, fue retirado y reemplazado por el confinamiento institucional. La familia Martín también hizo sus propias preparaciones emocionales para lo que estaba por venir. Seleccionaron la ropa que usarían en la corte, organizaron una red de apoyo con amigos que los acompañarían y se reunieron con defensores de víctimas para comprender mejor el proceso judicial. Diana Martín enmarcó con meticulosidad su fotografía favorita de Natalie, no su retrato de graduación, sino una imagen espontánea de un viaje de campamento, donde su hija reía junto a un arroyo, con flores silvestres tras la oreja. Así quiero que el jurado la vea, explicó Diana, no solo como una víctima, como la persona que era. El 10 de febrero de 2025, con el inicio de la selección del jurado, 2 vidas jóvenes quedaron congeladas en la memoria pública, Natalie Martín, para siempre de 18 años. Su potencial truncado pero inmortalizado en el recuerdo, Blake Linkis, físicamente crecido, pero atrapado en el tiempo, enfrentando décadas tras las rejas por acciones que ocurrieron en minutos y que nunca podrían deshacerse. La tragedia se extendió más allá de las familias afectadas, envolviendo a toda una comunidad, obligándola a conversaciones incómodas sobre señales de advertencia, momentos de intervención y responsabilidad colectiva. Los padres en Duncan Falls comenzaron a vigilar más de cerca las relaciones de sus hijos adolescentes. Philo y School implementó programas obligatorios sobre relaciones saludables y consentimiento. Tal vez, el legado más profundo de la muerte de Natalie Martín fue el lento despertar de un pequeño pueblo ante verdades que prefería ignorar, que la violencia no siempre llega en forma de un extraño, que el control puede disfrazarse de cuidado, y que, a veces, los mayores peligros se esconden tras la máscara del amor.